Sí. Ok. Bueno, pues entonces el día de hoy lo que les quiero platicar es un poquito de los modelos de sistemas complejos. Es lo que nos vamos a dedicar la clase de hoy, bueno, esta semana. Entonces, esta semana nos vamos a dedicar a ver modelos. Es muy importante hacerles una diferencia mucho con los médicos. Ustedes tienen muy claro la idea de los modelos animales que hacen, estudian una enfermedad como, por ejemplo, síndrome metabólico, y entonces a ratitas les dan azúcar y entonces ven cómo la dieta alta en glucemia afecta o no afecta el síndrome metabólico en ratitas. Ese es un tipo de modelaje que son modelos animales, pero no es al que yo me refiero en esta clase y al que nos referimos los que hacemos ciencias de la complejidad. Nosotros cuando hablamos de modelos, lo que queremos decir es algo que modelamos ya sea matemáticamente, hacemos un sistema de ecuaciones que describen un fenómeno físico, o hacemos un modelo computacional que corremos en la computadora que también simula algún fenómeno físico particular que nos interesa conocer. Por ejemplo, queremos ver los latidos del corazón, entonces hacemos un modelito de ecuaciones diferenciales en el que están todos los sistemas acoplados que son responsables del movimiento cardíaco. Resolvemos esas ecuaciones diferenciales, ya sea numéricamente en la computadora o lo hacemos a mano, y entonces ya generamos un modelo que reproduce el electrocardiograma que miden los médicos, y con ese modelo nosotros podemos simular qué le pasaría al electrocardiograma, qué es lo que afectaría para que tengamos un QT más largo o cualquier tipo en la señal. Entonces, hoy nos vamos a dedicar a ver modelos. Voy a empezar con modelos de complejidad muy simples. Este es nada más centrar las ideas. Recuerden, primero lo que quiero mostrarles estas 2 semanas iniciales del curso es precisamente este panorama global de complejidad, esta idea general de hipótesis de modelos de sistemas complejos, para luego ya empezar a entender cómo analizamos señales fisiológicas, pero ya en este marco contextual. Entonces, la frase de hoy es de Richard Dawkins, que escribió en El gen egoísta en 1976, que los genes, igual que los diamantes, son para siempre. Les decía que hoy es un día muy especial porque en 1564 nació Galileo Galilei, uno de los científicos más importantes, no solo del Renacimiento, sino que es uno de los científicos más importantes de todos los tiempos, según mi opinión. Aquí lo que les muestro son los satélites galileanos que descubrió con su telescopio, pero también inventó bases para el microscopio, y por supuesto de ahí un montón de aplicaciones fisiológicas importantes en la medicina. Un día como hoy, también en 1946, en Estados Unidos se presenta la primera computadora ya funcional a todo el público y vendible. O sea, este sistema ya se empezó a vender para las grandes compañías. El sistema se llamaba ENIAC. Aquí vemos a computólogas haciendo cálculos en él, que era conectar cables, literalmente conectaban un cable con otro y se encendían una serie de bulbos para hacer las operaciones matemáticas. Y bueno, finalmente esto ha llevado a estas lindas laptops que tenemos en nuestro bolsillo. Y también, un día como hoy, pero de 1989, es una fecha muy importante, el cohete Delta II pone en órbita el primer satélite GPS Navstar. Entonces, el GPS empieza a funcionar a partir de 1989. Entonces, toda esta tecnología que usamos en nuestros celulares todos los días no es tan vieja realmente. O sea, esta tecnología es bastante nueva. Entonces, vamos a ver qué vimos la semana pasada. Espero que hayan aprendido el concepto de homeostasis, que se mantiene aún en el caso cuando yo hago ejercicio, que literalmente lo hago como este elefantito. Pero ¿quién me puede decir qué vimos qué hemos visto en esta semana pasada que se vio? ¿Quién me cuenta? Hablen porque no los alcanzo a ver ahorita.
Buenas tardes, profesora. Buenas tardes a todos. Hola Lilia, perfecto. ¿Qué vimos la semana pasada? La semana pasada, bueno, iniciamos con qué es homeostasis, vimos ejemplos, y bueno, se dijo que es la capacidad, bueno, con mis palabras lo voy a decir, no estoy leyendo, Claro, sí, es la de eso se capacidad trata. que tienen los cuerpos, los organismos para poder mantener sus niveles y adaptarse, ¿no? Hacia estímulos externos. Muy bien, perfecto. Entonces, bueno, lo que hemos estado viendo la semana pasada es precisamente que hay dos enfoques para atacar los problemas médicos. Uno que está basado en el reduccionismo, es decir, partimos el sistema en todas las partes que lo componen y entendemos perfectamente cómo funciona cada una de ellas por separado. Y otro que se basa en complejidad, que en complejidad lo que hacemos es considerar que no nada más es importante los sistemas en sí, sino las interacciones entre ellos. Y lo que nosotros queremos simular en realidad es qué es lo que está pasando en el cuerpo humano. Y por supuesto, lo que está pasando es que tenemos diversos sistemas que interactúan entre ellos. Por desgracia, no conocemos todas las relaciones, todas las interacciones que hay entre ellos, y eso hace que nos cueste un poco más de trabajo poder entrar con este enfoque de ciencias de la complejidad. También vimos la definición de un sistema complejo, la que más me gusta, les decía que es la de Millian y Mitchell, que un sistema complejo es aquel que exhibe comportamientos colectivos autoorganizados y emergentes. Vimos que los humanos somos sistemas complejos. ¿Por qué? Porque tenemos multicomponentes que están entrelazadas entre sí, presentan correlaciones no lineales, hay autoorganización en el sistema, surgen comportamientos emergentes, hay invariancia de escala, nos adaptamos a los cambios del entorno, ya sea externo o interno, con el fin de poder procesar información. También vimos el concepto de que la salud está en un estado de equilibrio homeostático, considerando que este homeostasis es justo este balance, como lo había mencionado hace un momento Lilia, entre poder ser totalmente determinista, tener parámetros robustos y fijos, a ser aleatorio, poder adaptarnos a los cambios del entorno de una manera azarosa con bajas correlaciones. Y bueno, del concepto general de homeostasis, que es precisamente esta capacidad autorregulada que tienen todos los sistemas complejos de mantener constantes las condiciones del medio interno, compensando los cambios en el entorno, ya sea intercambiando energía o información con el exterior. Y que homeostasis es un concepto de equilibrio dinámico, no es un concepto estático, es un concepto en el que involucramos equilibrio dinámico. Aquí le estoy poniendo como ejemplo un barquito que está navegando y entonces este barco, por supuesto, tiene que mantener la ruta hacia donde va, o sea, él sabe perfectamente hacia dónde se está dirigiendo, pero las olas, el clima, los icebergs que se encuentran en el camino van a obligarlo a que modifique un poco su ruta para poder llegar finalmente a su destino. Entonces tiene que compensar los cambios del exterior moviendo el manubrio para poderse colocar en la nueva ruta que debe de tener. Y esto lo va a estar haciendo continuamente dependiendo de todo el entorno. Entonces la homeostasis es esta capacidad de autorregulación. Y bueno, vimos también este esquema que tenemos en cierto sentido de caricatura de qué es el control homeostático. Bueno, lo que pasa es que tenemos perturbaciones externas o internas al sistema y en nuestro sistema debe de mantener ciertos puntos fijos, ciertas regiones de salud, y entonces nuestro propio sistema mide qué tan lejos estamos de ella, se genera una señal de error de qué tan lejos nos encuentra el valor que se mide en ese momento con el punto fijo, y entonces aparece un controlador que hace que se desate una respuesta reguladora por una o varias variables. Estas variables reguladoras van a generar una respuesta fisiológica que va a hacer una acción correctiva y va a regular las variables que nosotros queremos controlar. Esto nuevamente es medido por un sistema propio del organismo y entonces hay una retroalimentación generalizada a todo el sistema. Entonces, lo que vimos, pues, por ejemplo, fue el del control homeostático de la temperatura. Por ejemplo, si afuera estaba
nevando, tenemos una perturbación externa, que es la que la temperatura ambiente exterior ha disminuido, y entonces sabemos que la temperatura interna de mi cuerpo debe de ser 37 grados centígrados, pero esta temperatura empieza a bajar debido a las condiciones del exterior. Entonces se compara la señal, que esta señal es medida por todos nuestros termorreceptores que están en la piel, y entonces estos termorreceptores envían una señal eléctrica al cerebro, y el cerebro dice, uy, qué frío hace. Y entonces, como dice, al hacer eso, hace que los vasos sanguíneos se contraigan, que las glándulas sudoríparas dejen de secretar fluido, se generan temblores o contracciones musculares involuntarias, la piel se nos pone chinita. Todo esto genera calor, que hace que mi cuerpo aumente su temperatura. Entonces hay una acción correctiva generalizada con muchas respuestas fisiológicas, y la variable que se va a regular va a ser la temperatura interna de la piel, que es esta línea verde. La línea amarilla es la temperatura externa que vamos a estar observando en la piel. Y bueno, esto nos va a generar una señal de salida que nuevamente va a ser medida por nuestros termorreceptores. Nuestros termorreceptores nos van a decir si ya la temperatura de la piel es la adecuada, o del interior del cuerpo es la adecuada o no, y si no es la adecuada, pues nuevamente estalla este mecanismo de autorregulación, de este mecanismo homeostático. ¿Dudas de lo que vimos la semana pasada? La semana pasada vimos, resumiendo, complejidad, homeostasis, y vimos que los mecanismos de los sistemas complejos, los cuerpos humanos somos sistemas complejos, jerárquicos, que dependiendo del nivel al que lo vemos, todas las partes que nos integran son en sí mismas sistemas complejos, y que estos sistemas complejos, además de presentar todas estas propiedades, lo hacen para poder procesar la información del exterior y mantenerla viva. ¿Y cómo la mantienen? A través de mecanismos de control homeostático que hacen este equilibrio dinámico entre ser robusto, resiliente a los cambios del exterior. ¿Dudas? No, doctora, todo bien. ¿Para todos? ¿No hay ninguno que tenga dudas? No, gracias. No, doctora. Gracias. Ok, perfecto. Bueno, entonces, vamos a ver cómo les fue con la tarea. ¿Quién me quiere platicar alguno de los artículos que tenían que entregar? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién me platica? Hola, doctora. Buenas tardes. Hola, Fer. ¿Qué pasó? ¿De cuál me vas a contar? Bueno, yo le voy a platicar de el que empezaba con el título de el punto de vista de la física el punto de vista de un físico de la homeostasis. Muy bien. Ahora se me hizo un artículo bastante interesante porque justamente explica, ¿no?, cómo la homeostasis es este mecanismo del cuerpo que tiene como dos ideas claves principales, ¿no? El hecho de mantener una estabilidad interna del cuerpo, y lo hace a través de estos mecanismos, las respuestas fisiológicas, ¿no?, que son variables. Y bueno, habla sobre el análisis de señales fisiológicas, y en específico, bueno, pues hacen estudios a a un hombre en condiciones de salud y de juventud. Y bueno, justamente ¿cómo se llama? Se le hacen pruebas de estrés, y también se hace un seguimiento ¿cómo se llama? De un seguimiento a lo largo de 7 días de variables fisiológicas,
y al igual también se hace otro estudio en el que justamente se tienen 3 grupos, uno de pacientes con un diagnóstico reciente de diabetes, otros con un diagnóstico ya de hace cierto tiempo y un grupo de control, ¿no? Y justamente de aquí se derivan como, por ejemplo, del grupo de personas con diabetes, como los mecanismos o de la homeostasis, las dinámicas complejas que tiene, se ven afectadas por estas enfermedades crónico-degenerativas y también por la edad, ¿no? Y también como, por ejemplo, el hecho que haya poca variabilidad en estas respuestas fisiológicas, también son un signo de justamente un estado de salud pues no deseable, ¿no? Entonces se me hizo un artículo bastante interesante porque, bueno, al final de todo esto, pues justamente lo hacen a través del análisis de series de tiempo, se hacen estudios de perfiles de probabilidad, densidades, de funciones de densidad de probabilidad, perdón. Sí. Y bueno, la verdad, pues bastante interesante el artículo. Ok, muy bien. Muchas gracias, Fernando. Pues sí, aquí, lo que le estaba comentando su compañero era precisamente que las series de tiempo te permiten medir directamente estos mecanismos de control homeostático. Entonces, aquí, por ejemplo, lo que estamos viendo son mediciones con un aparato que se llama bioharness, que es simplemente un cinturón que se coloca en el pecho y mide precisamente cómo se está moviendo el pecho de la persona, y con eso podemos determinar su tasa de respiración. Tiene un electrodo que le permite medir el ritmo cardíaco, entonces está midiendo simultáneamente la tasa de respiración, el ritmo cardíaco y la aceleración del sujeto. Y entonces aquí lo que vamos a ver es que, por ejemplo, si estamos en reposo, la señal eléctrica, lo más interesante de la señal de aceleración, si se fijan, es prácticamente una constante, no hay grandes variaciones. Y cuando el sujeto empieza a correr, no nada más es que aumenta su aceleración, sino que la variabilidad de la aceleración se vuelve enorme, o sea, hay grandes fluctuaciones, y conforme va regresando al reposo, va recuperándose y va teniendo cada vez menos fluctuaciones. Pero con el ritmo cardíaco pasa al revés. Si recuerdan, el ritmo cardíaco tiene una gran variabilidad en sujetos que están en reposo, que están acostados, y conforme el sujeto empieza a tener este estímulo externo que es correr, la variabilidad del ritmo cardíaco disminuye drásticamente. Esto prácticamente es una recta que va creciendo, llegan a la máxima agitación que tiene el sujeto y empieza a bajar y ya se va recuperando. Y entonces, cuando se recupera, no nada más es que recupere sus valores promedios, sino que también recupera su variabilidad. Y la respiración también le pasa lo mismo. La respiración cuando estamos en reposo tiene una alta variabilidad, pero cuando estamos corriendo, como tiene que solventar el esfuerzo que le está haciendo de bombeo el corazón, hace que la tasa de respiración también se vuelva con una variabilidad prácticamente mínima. Y entonces, luego cuando nos recuperamos también la variabilidad. Entonces, desde el punto de vista de un físico, la homeostasis tiene que ver con estos mecanismos de regulación y hay variables que vamos a tener, que van a tener una gran variabilidad cuando estás en reposo, pero cuando estás enfrentándote estresores o cambios en el entorno que te obligan a hacer ciertas reacciones, va a disminuir tu variabilidad. Y puede ser ante un fenómeno tan tranquilo como estar corriendo nada más, ¿no? Aquí no está haciendo una enfermedad ni ningún daño al sistema, simplemente es alguien que está en la caminadora corriendo. ¿Había algún comentario por ahí? Me parece que tenemos una mano levantada, doctora. Sí. De Lilia.
Adelante, por favor. Se me quedó levantada ahorita que preguntó ok. sobre la tarea, pero bueno, sí, también aprovechando, también leí ese artículo y bueno, dos cosas. Una, habla de dos variables, ¿no? O sea, sabemos que en el organismo hay bastantes variables que pueden ser medibles. Claro. Y hay unas que presentan mucha variabilidad Sí. en la serie de tiempo. Sin embargo, hay otras, como la temperatura, que están limitadas a ciertos valores y se tienen que ajustar a esos límites, ¿no? En el caso del ritmo cardíaco, a mí me gusta mucho, o sea, cuando lo estuve estudiando, era buscar todos los factores que lo podían afectar, o sea, variables externas que modificaban el ritmo cardíaco, externas e internas, ¿no? Del mismo organismo. Aquí, por ejemplo, en esta gráfica del ritmo cardíaco, yo hice unos igual así con ejercicio y estábamos viendo unos cambios de fases, un cambio en la dinámica, en reposo y en ejercicio. Entonces, bueno, estuvimos leyendo, buscando y cómo afectaban estos cambios tan drásticos al ritmo cardíaco, porque llega un punto en el cual pues ya no, ahí, bueno, como ahí dice, ¿no? Variabilidad mínima, ya no, hay un límite, ¿no? O sea, se convierte como en esas variables que ya no, que su límite ya está delimitado, ya no existe tanta variabilidad. Y, ¿qué más le iba? Sí, ya me acordé. Hay una duda que, no sé, tal vez los médicos puedan ayudarme ahí. Cuando estamos haciendo ejercicio, inicialmente en reposo, está actuando el sistema nervioso que se divide en dos, ¿no? El simpático y el parasimpático. Pero cuando cambiamos a la actividad un poco más drástica, no recuerdo si es uno o el otro el que entra, y justamente corresponde con este cambio de dinámica entre el reposo y el ejercicio. Entonces, bueno, a mí me llama mucho la atención cómo se modifica tan drástico, pero cuando llegamos a la tercera fase, porque aquí en esta gráfica vemos tres dinámicas, la primera y después la transición al ejercicio y la recuperación. Entonces, cuando llegamos a la recuperación, este cambio del sistema nervioso actúa, creo que también pasa no me acuerdo nuevamente, lo voy a decir mal, del sistema simpático al parasimpático o viceversa. Entonces tenemos ahí bastantes variables que afectan, que modifican la variabilidad haciendo ejercicio, ¿no? Bueno, está ahí ahorita. Bueno, ahí contestado tu pregunta. En realidad son muchos los factores que están interviniendo, por supuesto, en la respuesta. Aquí nada más estamos estudiando un par, que es cuando estamos haciendo ejercicio, varía tu tasa de respiración, o sea, empiezas a respirar rítmicamente para poder mantener el estresor que es correr. O sea, el esfuerzo que implica tu organismo correr va a implicar que vas a tener que mantener una tasa de respiración mucho más alta que la que mantienes en promedio, pero también como estás obligando a tu organismo a hacer a mantener ese valor lo más alto posible, pues vas a variar menos, las fluctuaciones tienen que ser mucho menores para que mantengas esa tasa. Bueno, respirar está directamente relacionada con el sistema cardíaco. Entonces, la respuesta cardiorrespiratoria está totalmente acoplada. Hay una modulación cardiorrespiratoria que todos han visto, que tiene mucho que ver con el balance simpático-vagal. No nada más es que se active más una respuesta o la otra. O sea, en todo el tiempo tenemos tanto la respuesta del simpático como la del parasimpático. Pero hay un balance simpático-vagal que tiene diferentes tasas dependiendo de qué estás haciendo, si estás en reposo o si estás ante un estresor como correr o si estás ante un estresor como el esfuerzo ortostático, que es el de ponerte de pie, que también lo hemos discutido. Entonces, lo que cambia es este balance simpático-vagal. No es que deje de actuar el simpático y entre el parasimpático o que deje de actuar el parasimpático y ahora vuelve a entrar el simpático. No, todo el tiempo están los dos, pero el balance que hay entre ambos cambia dependiendo del momento y de la posición que tú estés haciendo. Y ese balance es muy, muy delicado, se rompe muy fácilmente ante enfermedades crónico-degenerativas, ante enfermedades emergentes y sistémicas o localizadas, o al envejecer, pero también se pierde
al estar en diferentes fases del ciclo menstrual, por ejemplo, o al vivir en la Ciudad de México o vivir a nivel del mar. Entonces, efectivamente, como dices, hay muchísimos factores que alteran todas estas condiciones y lo único que estamos haciendo es ver cada una de las patitas de la araña para ver cómo podemos construir la arañita completa, ¿no? Bueno, si no hay más de vamos a ver, ¿quién vio este artículo? Y nos lo cuenta. Doctora, perdón, yo vi el anterior y quería hacer un comentario. Ah, claro que sí. Cuéntame. Sí, déjeme bajo la mano ahorita. Pero, mira, doctora, creo que entendí la intuición del artículo. Nada más que hubo un punto en el que utilizaron una medida con la que no estoy familiarizado, que es la función de distribución de probabilidad. Entonces me tuve que ir a YouTube para entender qué es eso. Y ya que más o menos capté la idea, sigo sin entender muy bien, o sea, la intuición del por qué se está utilizando esta como unidad a la hora de expresar las gráficas. Lo vamos a ver con calma en el transcurso del curso, pero bueno, no es muy fácil entender. ¿Qué es lo que yo quiero medir? Si te fijas, ¿qué fue la diferencia que hay entre reposo y estar corriendo? Pues la Aparte de que hay un aumento... no nada más es el aumento, o sea, hay un aumento claro de los valores, pero también hay un aumento de la variabilidad. Entonces, tú lo que quieres medir en realidad es qué tanto está variando la función. Y entonces lo que construimos son los histogramas. Vemos cuáles son los valores promedio, los valores que toma en cada instante de tiempo y hacemos una curva y con ella construimos el histograma. Y el histograma nos dice qué tan ancho, qué tan angosta es la distribución, qué tantos valores hubo ahí adentro. Entonces es una medida precisamente de que aquí no vemos que está fluctuando y aquí vemos grandes fluctuaciones. O que en el caso de la aceleración vemos que cuando está en reposo hay muy pocas fluctuaciones de la serie y en cambio cuando está corriendo hay una gran fluctuación de la serie. Oh, ok, ya, creo que ya me quedó más claro con esto, pero es la probabilidad con respecto al valor promedio, ¿verdad? Entonces. Exactamente, o sea, es que esa era la clave. Es que una de las cosas que luego estorba mucho es que siempre nada más queremos medir el valor promedio de los datos y decimos, bueno, es que aumentó el ritmo cardíaco. Sí, aumentó el ritmo cardíaco, pero bajó su variabilidad, bajó las fluctuaciones, las oscilaciones que hay alrededor del valor promedio que tenemos. Entonces, son tan importantes el valor en sí como las fluctuaciones que tiene la serie de tiempo. Ok. Entonces, una parte importante de la moraleja que queríamos dejar en este artículo con Rubén fue precisamente esto, que la homeostasis desde el punto de vista físico no es nada más el cambio de los valores en sí, sino es el cambio de los valores y el cambio de sus fluctuaciones y el cambio de las simetrías o no simetrías de la distribución. Entonces es un cambio generalizado en muchos valores que miden la variabilidad de la serie. Y que eso se puede cuantificar, que eso es lo importante, que esto ya no es un resultado nada más intuitivo como lo habíamos estado pensando, sino que este es un resultado que es totalmente medible a través de las series de tiempo y que es totalmente cuantificable. Les puedo dar el numerito de qué tanto va a cambiar la variabilidad antes de hacer ejercicio y cuando hacemos ejercicio. ¿Y eso para qué me sirve? Bueno, pues porque si yo estoy haciendo ejercicio y lo estoy haciendo aquí corriendo en el malecón de Veracruz, voy a estar con una situación de homeostasis que me mantiene en niveles de salud. Pero si yo me pongo a correr en la Ciudad de México, como tengo muchos problemas adicionales, voy a tener muchos problemas para poder correr y respirar. Y entonces mi tasa de variabilidad no va a ser tan pequeña cuando lo haga la misma persona en otras condiciones. Y entonces eso me va a hablar de que voy a alterar mi estado de salud, mi balance, este balance dinámico, porque no es un estático, este balance dinámico de control homeostático se pierde simplemente porque la persona no puede responder igual en una condición bajo a presión atmosférica al nivel del mar
que a la presión atmosférica que hay en la Ciudad de México. Entonces, este es otro de los factores importantes y es cuantificable, que es lo más importante también. Lo puedes cuantificar para cada persona, va a ser diferente. Y además va a ser diferente en cada momento de su vida. O sea, no va a mantener constante cuando yo tenía 5 años a cuando yo tenía 20, a cuando ahorita que estoy en la edad de 10. Ajá. ¿Sí, Luis? Gracias, doctora. Perfecto. Bueno, entonces, ¿alguien vio este? ¿Nadie, nadie? Yo sí, doctora. Adelante, Pepe, cuéntanos, por favor. Pues sí, o sea, este igual fue el modelo que nos había puesto la clase pasada, donde pues veíamos que el cuerpo, digamos, tiene una manera de censar, ya sea en diferentes partes del cuerpo de lo que quiera medir, pero el punto es que mide y digamos que de alguna manera tiene un rango de valores, ¿no? En donde puede moverse cierta variable y justamente lo que trata de hacer el organismo es cuando existen fluctuaciones, ¿no? externas que hagan que estos valores, pues, digamos que se sometan a un estímulo, pues el organismo trata por medio de la homeostasis de mantener los valores siempre dentro de este parámetro. Y pues aquí es lo que está ejemplificando, ¿no? Bueno, este es más de la temperatura, para mantener la temperatura promedio a pesar de las fluctuaciones que hay en el exterior. Y como siempre, a pesar de que la temperatura cambie, ya sea que se haga más frío o haga más calor, pues el cuerpo realiza las distintas pues, acciones justamente para compensarlo. Y pues sí, dependiendo cuáles sean las mediciones que nosotros hagamos, pues puede ser desde tan simple, ¿no? Como la vasoconstricción. Eso es lo que podríamos medir, ¿no? Como para responder al calor. O sea, digamos que es el mecanismo efector y es uno de los distintos mecanismos que hay para regresar al punto, al set point, ¿no? Y siempre ese valor pues se va a mantener constante, que en este caso es de la temperatura, que era pues una variable un poco más robusta, era lo que había mencionado, un poco más estricta, entonces no puede variar mucho la temperatura. Y habrá algunas variables que, pues valga la redundancia, pues varíen más que otras, ¿no? Las que puedan variar más eran las que también el artículo decía como que las variables fisiológicas, justamente esas, y las que pues se deben de controlar un poco más. Aunque este es justamente el modelo del aire acondicionado, ¿no? Pero que se extrapola muy bien al cuerpo. Perfecto. Bueno, entonces este es directamente este mecanismo de control homeostático que ya hemos discutido mucho. Y este es otro más reciente. ¿Quién leyó este que tenía que ver con los mecanismos regulatorios biomecánicos? ¿Alguien? Parece que este no lo revisó ninguno de ustedes, entonces. Sí, yo, doctora. Ok, adelante, Jennifer, cuéntanos, por favor. Bueno, igual, o sea, nos habla sobre la homeostasis y nos habla sobre que pues existen dos paradigmas, bueno, principalmente que podemos ver, la podemos evaluar de distintas formas y que pues la mejor forma en la que la hacemos es solamente medirla una sola vez o después de un estímulo como por ejemplo la prueba de tolerancia oral de, sí, oral a la glucosa, pues no son como las mejores y nuevamente pues se nos explica que nos ayuda a seguir como una línea en el tiempo. Pero que hay varias formas de interpretarla, que está el paradigma de perder la complejidad, que ante condiciones adversas se pierde la complejidad que se está como en reposo, o al revés, que se aumenta la variabilidad, como ya lo había comentado antes. Y bueno, se dan varios ejemplos
Y se menciona que también las variables las podemos analizar de distintas formas, como una variable regulada y una variable efectora. Lo que entendí es que estas variables efectoras pues cambian más para mantener a las variables reguladas estables y con poca variabilidad. En este caso, por ejemplo, la saturación de oxígeno es lo que se quiere mantener como más constante y sería la variable regulada. Y la forma de mantenerlo constante es cambiando tanto la frecuencia respiratoria como la amplitud de la respiración. Muy bien, perfecto. Entonces, este es otro ejemplo, pero ahora este mecanismo de control homeostático es el que mantiene la saturación de oxígeno en nuestro organismo, que normalmente en la Ciudad de México está alrededor de 96-97%. Y la que se encarga de mantener esto normalmente es la dinámica respiratoria, es uno de los factores primordiales que aseguran este mecanismo regulatorio. Entonces, estos los vamos a discutir la próxima clase, que son los 3 que les había dejado la vez pasada. Y bueno, la idea de la clase de hoy es presentarles algunos modelos de sistemas complejos. Recuerden, un sistema complejo ya vimos que va a ser invariante de escala, que va a presentar correlaciones y que va a autoorganizarse. Entonces, hoy vamos a ver 3 de los mecanismos y cómo podemos hacer modelos numéricos, modelos computacionales que hacen una imagen, una caricatura de lo que pasa en la vida real. De todo lo anterior, ¿dudas, preguntas? Para ya empezar con tema nuevo. Todo claro. Bueno, perfecto. Entonces, si todo vamos claro, vamos a ver algunos modelos de sistemas complejos. El primero que vamos a ver es el modelo de Ising. El modelo de Ising es un modelo muy importante en la física. Fue la tesis doctoral de Ising en 1900, su contribución a la teoría del electromagnetismo. ¿Y qué es lo que quería hacer? A Ising le propuso su tutor que explicara la magnetización de materiales ferromagnéticos, cómo ocurría el fenómeno de magnetización. Y entonces Ising dijo, bueno, pues lo que yo puedo pensar es que mi magneto grandotote está compuesto de pequeños imancitos. Y esos pequeños imancitos, algunos van a apuntar hacia abajo, otros van a apuntar hacia arriba, y simplemente sumo todos los que apuntan hacia arriba, poniéndolos con +1, pongo todos los que apuntan hacia abajo con un -1, lo sumo y ya va a ser la magnetización de mi material. Y entonces genero un modelo que tiene que ver exclusivamente con eso. Ahora me van a decir, ¿y eso qué diablos tiene que ver con estos modelos de complejidad? ¿Qué tiene que ver con nuestro sistema en el cual estamos viendo que hay 2 dinámicas? Pues precisamente este es el modelo más simple en el que usted está considerando 2 estados posibles del sistema. Tengo un estado que es espina hacia arriba y otro estado que es espina hacia abajo. Entonces, el modelo más simple que se les puede ocurrir para simular algo en el que hay 2 posibles estados de la naturaleza, uno hacia arriba y otro hacia abajo, o 2 estados de la naturaleza diferentes, es este modelo de Ising. Entonces, en primera instancia, este modelo de Ising lo podríamos usar para tratar de entender mecanismos de homeostasis, en los que tenemos parámetros que deben de tener una dinámica totalmente determinista, contrastados contra parámetros que deben de tener una dinámica totalmente aleatoria, azarosa, que responde al entorno, que responde al exterior. Entonces, este modelo, el modelo de Ising, es paradigmático precisamente por eso, porque es un modelo que presenta esta criticalidad y esta competencia entre 2 estados posibles. Entonces, como les decía, no se preocupen por la matemática, simplemente lo único que hace el modelo de Ising es sumar todos los que están apuntando hacia arriba, o sea, tengo una malla enorme donde tengo un montón de imancitos, unos apuntando hacia arriba, otros apuntando hacia abajo, y sumo todos. Y lo divido entre el número total de imancitos que tengo para dar el valor de la magnetización.
Y entonces lo que se observa en este modelito es que pueden estar, que a temperaturas muy bajas, todos los, si todos los espines están alineados, pues entonces la magnetización va a valer 1. Si unos están apuntando hacia arriba y otros hacia abajo, o sea, si la mitad está hacia arriba y la mitad está hacia abajo, o sea, que todo está al azar, entonces, ¿qué va a pasar? Que la magnetización va a ser 0. Y va a haber un punto, justamente, donde vamos a pasar de esta magnetización, bueno, una región donde vamos a pasar de esta magnetización 1 a esta magnetización 0. Este punto es el que los físicos llamamos como el punto crítico. En medicina no es muy bueno llamarle así, pero bueno, pensemos que es el punto de la transición de fase. Es el punto donde cambié de tener todos mis espines alineados, o sea, todos apuntando hacia arriba, a tener la mitad hacia arriba y la mitad hacia abajo, todo al azar. Entonces, es el punto donde no estoy ni totalmente azarosa ni totalmente ordenada. Es justo ese punto de la transición entre los dos, es la transición de fase. Este punto de transición de fase es el que nosotros vamos a tratar de ver qué parámetros caracterizan a este punto de transición de fase. Entonces, la energía del sistema, pues también es diferente. O sea, si todos los espines están ordenados y todo está apuntando hacia arriba, pues la energía del sistema va a ser chiquitita. O sea, no va a haber fluctuaciones. La energía está asociada con estos cambios en la posición. Si todos apuntan hacia arriba, pues la energía va a ser mínima. Si todos apuntan hacia unos hacia un lado y otros hacia otro, pues esta energía nos va a dar un valor que va a ser 0. Entonces, la energía mínima corresponde a todos alineados, a un valor de -1, y la energía de cuando todos están al azar va a ser de 0. O sea, un sistema azaroso no tiene una energía característica del sistema, todo está como se le da la gana, no hay una energía característica del sistema, la energía es mínima si el sistema está totalmente alineado. Y lo importante es que estamos viendo que tenemos una transición entre los dos, que es justamente a esta temperatura crítica, que está señalada por esta línea en esta gráfica. Entonces, lo que estamos viendo es que el modelo de Ising solo refleja esto, la competencia entre que me acomodo con los vecinos. Entonces, si yo soy un imancito en esta red, ¿cómo decido hacia dónde apunto? Bueno, si todos los vecinos están apuntando hacia abajo, agarro y digo, no, pues entonces voy hacia abajo. O sea, si tengo 3 vecinos que están todos apuntando hacia abajo, pues, y uno solamente está apuntando hacia arriba, pues yo me apunto hacia abajo, me voy con la mayoría, porque si no me van a pegar. ¿No? Si todos son de López Obrador y yo digo que no le voy a López Obrador, pues pum, me van a dar una paliza tremenda. No soy tonta, entonces digo que le voy a López Obrador y me apunto hacia abajo. ¿Qué pasa si todos apuntan hacia arriba? O sea, como todos apuntan hacia arriba, yo agarro y digo, no, yo voy a apuntar hacia arriba y entonces no le hago caso y le hago caso a todos los vecinos. ¿Qué pasa cuando la mitad, o sea, 2 de mis vecinos apuntan hacia abajo y 2 de mis vecinos apuntan hacia arriba? ¿Qué hago? Pues ahí simplemente lo que hago es aventarme una moneda, me avento un volado, digo, pues voy a aventarme un volado. En el caso de los imanes, lo que hacen es seguir la temperatura. Si hay una temperatura muy alta, se desordenan mucho, si la temperatura es muy baja, no se desordenan y entonces hago este balance. Y justamente donde los dos efectos están en balance, tengo esta temperatura crítica. Esta es la simulación que nosotros implementamos, la propuso Vanode en 1986. Nada más quiero hacerles notar cuánto nos tardamos en hacer las cosas. O sea, en 1900 Ising hizo este modelito, hizo estas ecuaciones, hizo estas grafiquitas que puso en su tesis y dijo cuál era la magnetización, cuál era el valor de la temperatura crítica, cuál era la energía y la capacidad calorífica y todo. Pero los primeros modelos, las primeras simulaciones no las pudimos hacer hasta 1900.
1986 con este algoritmo de Metrópolis, que para los que les gustan las matemáticas son cadenas de Markov usando Monte Carlo. Entonces, lo único que hacemos es que tenemos nuestra red, elegimos un sitio al azar y le damos la oportunidad de voltearse. Si al voltearlo reduzco la energía, si no se reduce, entonces lo volteo con esta probabilidad. Y entonces esto hace fluctuaciones térmicas que me desordenan mi sistema. Entonces tengo dos contribuciones. Una que tiene que ver con la energía la tengo que minimizar, y otra que tiene que ver con las fluctuaciones térmicas que se inducen en el sistema. No se preocupen por eso. Simplemente es la competencia entre dos dinámicas diferentes, y esta competencia entre estas dos dinámicas diferentes son las que va a generar el modelo de Ising. Entonces tengo reglas locales simples, el orden va a dominar. Esta es una de los mecanismos. Todos los imanes apuntan en la misma dirección. O sea, todos los imanes apuntan hacia ustedes. Hay unos cuantos que apuntan hacia el interior de la pantalla. ¿Qué pasa cuando la temperatura es muy grande? Pues que simplemente todo está desordenado. La mitad de los imanes apunta hacia arriba y la mitad apunta hacia abajo. No hay un orden. ¿Qué pasa en la temperatura crítica? Efectivamente que estoy en un punto de transición entre estas dos dinámicas. ¿Pero qué es lo más interesante de este punto de transición? Si ustedes se fijan, se forman estructuras. O sea, yo sí veo la fotografía de esto, están formándose islas, y estas islas fluctúan, pero ahí siguen. O sea, esto sigue agrupado. Entonces aquí se está maximizando la transmisión de información. Imagínense que yo aquí agarro y quiero pongo este punto, y este punto solo se puede mover cuando hay hoyitos. Pues como no hay, no puedo transmitir la información. O sea, voy a tardar mucho en llegar de este extremo. Digamos que empiezo en esta orilla y quiero llegar a la orilla inferior derecha. Pues para hacerlo necesito que pasen por mí puntos de fluctuación, pero como hay tan pocos, voy a tardar muchísimo tiempo en llegar hasta acá. Si yo lo hago en el que domina el azar, la información se transmite, pero me pierdo. ¿Por qué? Porque la mitad está para arriba, la mitad está para abajo. Entonces también tardo mucho en transmitir la información de aquí para acá. ¿Pero qué pasa aquí? Lo que pasa aquí es que hay islas que me permiten rápidamente comunicarme de un punto hacia el otro. Entonces la transmisión de información se maximiza, es mucho mejor para transmitir información. Ahora ya estoy segura que muchos están acordándose de las 20 veces que les he dicho que una de las cosas que les gusta a los sistemas complejos es poder procesar información, transmitir información de manera óptima. Entonces, ¿dónde van a tratar de residir de manera natural los sistemas complejos? ¿Cuál es el punto que van a buscar de balance dinámico? Precisamente este punto crítico. Entonces, este balance, este punto crítico, va a ser el que de manera natural sigan los sistemas complejos, en particular los sistemas humanos, para que resida ahí la homeostasis. ¿Por qué? Porque es el punto donde transmito la información de manera más óptima, donde tengo el mejor balance entre las dinámicas que caracterizan a mi sistema. Entonces, este punto crítico es muy importante, porque este punto crítico es donde reside la salud de los seres vivos, en ese sentido. Entonces, si yo simulo el modelo de Ising, bueno, aquí tengo tres situaciones. Esta es una situación en la cual yo tengo una temperatura muy, muy baja. Fíjense nada más la escala. Aquí va de 0.98 a 0.99. Entonces, si se fijan, esto en realidad está oscilando chiquitito, chiquitito, chiquitito. Aquí las oscilaciones van de 0.4 a 0.04. Entonces, esto está fluctuando un montón cuando estoy en una temperatura muy alta. ¿Qué pasa cuando estoy en la temperatura crítica? Pues que el sistema tiene oscilaciones, pero no son tan grandes como cuando estoy totalmente ordenado, como cuando estoy totalmente desordenado. Es que estoy fluctuando como del vuelo de una mariposa. Me gusta mucho esta analogía de pensar que estoy viendo las alas de la mariposa cómo van batiendo en el aire, y no se mantiene constante, no es una constante, pero no es un sistema totalmente azaroso,
ni totalmente ordenado, es justo el intermedio entre los dos. Y bueno, los indicadores de la transición de fase, pues efectivamente cumplen lo que ya les había dicho Ising que iba a pasar. Ising nos dijo, bueno, pues justo en la temperatura crítica vamos a tener una discontinuidad, vamos a tener un cambio en el que pasamos de que todo está alineado a que todo está desalineado. Y justamente esto es lo que estamos viendo. Y esta región es la región crítica, que está alrededor de esta temperatura de transición. Pero no nada más va a cambiar la magnetización promedio. La moraleja que siempre les he dicho, también cambian las fluctuaciones. Lo vimos hace un momento, las fluctuaciones son diferentes. Y entonces, ¿qué vemos? Que cuando el sistema llega al punto crítico, la varianza va a ser la máxima. O sea, la variabilidad de la serie va a ser máxima en ese momento. ¿Por qué? Porque quiero transmitir la mayor cantidad de información y la mayor forma de transmitirla que tenga una distribución lo suficientemente ancha. Entonces, la varianza de la serie se maximiza justo en el punto crítico. Y algo que es muy interesante que vamos a ver también a lo largo del curso es que la varianza de la serie se vuelve independiente del tamaño de muestreo. Si ustedes agarran una serie de tiempo y en lugar de tomar 20 sujetos, pensemos en que toman la estatura promedio de la población mexicana. Y entonces agarran y miden a 20 de sus compañeros de grupo. Y miden entonces y dicen, bueno, todos miden más o menos como unos 60 metros, más o menos 10. Pero hay algunos, muy poquitos que miden 1,85 y unos poquitos que miden 1,50. Pero todos están en el rango más bien de 1,65. Y ese es el valor promedio del tamaño de la muestra. Si ustedes toman ahora, no 20, pero van a tener una varianza del orden de, digamos, de 0,1 metros, de 10 centímetros. Si ustedes ahora no toman 20, sino toman a todos los que están en facultad de medicina y a todos los miden, lo que van a encontrar es que la varianza va a disminuir, que va a haber menos variabilidad. Ahora van a decir, no, la población tiene un valor promedio de 1,65 más menos 0,05. Y entonces el tamaño de la muestra va a hacer que la varianza disminuya. Bueno, si la estatura de la población fuera una transición de fase o fuera característica de un punto crítico, lo que veríamos es que el valor de la varianza sería independiente del tamaño de la muestra. Si ustedes lo que miden ahora no es la estatura promedio, sino el ritmo cardíaco de sus sujetos, van a ver que la varianza de la población midiendo las frecuencias cardíacas no va a depender de cuántos sujetos midan. Si ustedes miden 10 o miden 20 o miden 100, va a ser constante. La varianza se vuelve independiente del tamaño de la muestra en el caso del punto crítico, que también es característico de ciertas variables fisiológicas. Ciertas variables fisiológicas están justamente en este punto de transición de fase, en este punto crítico, porque como ya les dije, es el mejor punto para poder transmitir información. La simetría también va a cambiar. Vamos a tener justamente en esta región crítica una transición de fase también en la simetría y en la kurtosis, que me habla de qué tan pegadas están los datos a la muestra. Todos estos parámetros los vamos a ver con calma en el futuro. Aquí lo único que quiero mostrarles es que un modelo de criticalidad van a poder ustedes determinar justamente este punto de la transición de fase que va a caracterizar a la homeostasis con diversos parámetros, ya sea en el dominio del tiempo, ya sea midiendo la correlación de la señal consigo misma, en este caso la correlación es máxima junto con la región crítica, o haciendo el análisis espectral. Todo esto lo vamos a ver con calma en el curso. Simplemente es el preview para que se vayan animando a seguir viendo el curso, porque vamos a tener todos estos ya con detalle y vamos al final del curso poder ustedes generar estas gráficas y entender perfectamente que en salud hay variables que se van a comportar justamente como se comporta en el modelo de Ising cuando estamos en temperatura crítica, y cuando nos enfermamos
nos salimos de esta varianza, nos salimos de este punto en donde tenemos una invariancia de escala y nos vamos a ir a regiones que van a mostrar estos dobleces, estos cortes en la serie, y esto nos va a decir que estamos enfermando. Entonces es una forma de medir enfermedades. Este simplemente es el comercial para que sigan viendo la película. Entonces, ¿qué es lo importante, qué es lo que quiero que se les quede en la cabeza sobre el modelo de Ising? Que el modelo de Ising es un modelo el modelo más simple, la caricatura más sencilla para ver dos dinámicas que están en competencia. Una dinámica en la cual el sistema va a estar todo en una situación en que todo está en un solo valor, todos tienen la misma magnetización, todos los imanes apuntan hacia arriba, versus una dinámica en la que la mitad de los imanes apunta hacia arriba y la mitad de los imanes apunta hacia abajo, una dinámica azarosa. Y el punto crítico o el punto de balance homeostático en esta situación es justamente donde no estamos ni todos apuntando hacia arriba ni todos apuntando hacia abajo, sino que es justamente esta transición entre estas dos dinámicas. Estamos transitando entre ser muy robustos y ser aleatorios, y lo que vamos a ver nosotros va a ser una invariancia de escala justo en este punto crítico. Estas de aquí son las gráficas en el dominio de la frecuencia, es análisis espectral, las que están viendo arriba, y aquí las que están viendo abajo es simplemente diagramas de Poincaré, que vamos a ver también con más detalle adelante, que no es más que graficar la función contra la función un punto antes. Y bueno, lo que se fijan es que justamente en el punto de invariancia de escala tienen la mejor elipse de los datos. Si ustedes son algo totalmente azaroso, van a estar en una circunferencia, o sea, van a ocupar todos los posibles estados del sistema. Y si ustedes son totalmente deterministas, van a estar en una región muy, muy pequeña y además sobre una recta con una... Realmente la elipse va a colapsar en una línea recta 45. Entonces, no se preocupen por entender bien las gráficas, pero sí quiero que tengan claro que existen estos modelos, que estos modelos vamos a entenderlos con más detalle conforme vayamos avanzando en el curso y vayamos viendo las figuras. La idea es que ustedes vean que esto sí hay un respaldo de modelos que hacen exactamente lo mismo que vamos a estar observando en los seres vivos. ¿Preguntas sobre modelo de Ising? ¿Dudas? No, doctora, lo explicó bastante sencillo. Gracias. Ok, bueno, pues entonces seguimos. Otro modelo que es muy usual es, bueno, ya vimos entonces un modelo en el que se optimiza la información, o sea, optimizo la transmisión de información, que es el modelo de Ising, es un paradigma de criticalidad, es un paradigma de transiciones de fase y para eso me sirve. Hay otro modelo que es muy útil, que tiene que ver con correlaciones. Cuando yo estoy viendo muchos sistemas que están acoplados unos con los otros y están altamente correlacionados. ¿Se acuerdan de las hormiguitas que hacen su puente? Bueno, se correlacionaron todas. ¿Se acuerdan del corazón en que yo estaba viendo los cardiomicitos? Cada cardiomicito latía como Dios le dio a entender, y luego todos se acoplan y entonces empieza el latido del corazón todo sincronizado. Bueno, el modelo que más se utiliza para estudiar sincronización, para estudiar precisamente estos fenómenos en los que todos laten parejitos en el corazón, es el que se llama modelo de Kuramoto. Es un modelo de sincronización muy simple. Piensen que tienen un montón de resortitos y que todos están ligados unos a los otros, están amarrados todos sus resortitos y entonces se ponen a oscilar. Si el amarre es muy fuerte, lo que va a pasar es que si uno de los resortes empieza a oscilar, todos los resortes van a terminar oscilando a la misma frecuencia que el primero. Pero si el acople es muy débil, lo que va a pasar es que cada resorte va a oscilar a su ritmo propio. Se usa mucho para describir neuronas, o sea, es el modelo paradigmático
que se utiliza para precisamente analizar la transmisión de información en neuronas, o sea, simplemente osciladores armónicos acoplados. Y entonces, pues la dinámica se sigue con estas ecuaciones, no se preocupen. Lo importante de esta ecuación es que depende de dos cosas. Uno, de la frecuencia natural a la que oscila mi sistema, eso sí es importante. O sea, cada uno de estos osciladores va a tener una frecuencia natural de oscilación. Si yo estoy pensando en mis células cardíacas, pues cada cardiomicito, si yo lo saco del músculo cardíaco, va a latir aproximadamente cada segundo. Pero lo va a hacer a distintas fases. Cuando todos se ponen juntos unos con los otros, lo que pasa es que empieza esto a latir en sincronía. Y entonces hay una constante de acoplamiento. ¿Qué tan acoplado está el sistema? Es esta acá que estamos viendo, que nos habla precisamente de la sincronización entre todas las fases. Y bueno, lo importante es ver precisamente este factor de coherencia, o sea, qué tan coherente es el sistema, qué tan acoplado está el sistema. Si todos laten juntos o cada quien late por su lado, sin hacerle caso a los demás. Entonces, vamos a tener dos posibilidades. Una, un sistema en el que todo está desordenado, que el desorden domina, o sea que tenemos constantes de acoplamiento tan chiquitas que cada oscilador anda por su lado, no se entera que está amarrado a otro. O sea, tenemos unas hormigas que agarran y se agarran de la patita de otra hormiga y ellas siguen jugando, brincando y todo. Pensemos en unos niños en el kinder que se están agarrando de la mano y cada quien anda por su lado corriendo. Finalmente van a seguir así. Pero pensemos que hay otro régimen, que es uno de sincronización, en el que todos agarran y la maestra es un ogro y les dice, levanten la mano, y todos los niños levantan la mano, bajen la mano, y todos los niños hacen este movimiento de manera sincronizada, todos están acoplados, la constante de acoplamiento es muy, muy grande. Entonces tenemos dos regímenes, uno en el que el desorden domina, donde la constante de acoplamiento es muy chiquita, y otro donde el orden es el que domina, donde todo está sincronizado. Y por supuesto, vamos a tener un punto en el que no va a pasar ni uno ni lo otro, que vamos a tener esta justa medianía. Y ese punto, ya saben, le puse C por crítico, es exactamente equivalente a mi temperatura crítica. Un punto que va a ser la transición entre un régimen donde el desorden dominó contra un régimen en el que el orden dominó. Y el punto intermedio es precisamente, está dado a esta constante de acoplamiento crítica. Y adivinen cómo se van a ver las series de tiempo. ¿Todos están imaginándolas en su cabecita? Pues ahí están. Entonces tenemos, esta es la región crítica. Esta de aquí abajo es donde todo está acoplado. Esta de aquí arriba es donde todo está desacoplado y todo está desordenado. Y bueno, aquí lo que les quiero hacer notar es que aquí donde hay, esto tiene un cambio de orden de magnitud en el 10 a la menos 4. Este nada más este es un factor de 10 mayor que esto. O sea, si yo viera esto a la misma de escala de aquí, lo vería como una recta, la de todos acoplados. Esto sería simplemente una línea recta. Estas oscilaciones son demasiado chiquititas, no las vería. Y justo en la región crítica tenemos esta transición en la que está todo oscilando muy bonito, pero no es ni el desorden total, o sea, no es cada oscilador a su ritmo, ni el orden total de todos los osciladores sincronizados. Y esta es la región en la que de manera natural están los sistemas. Entonces aquí les estoy mostrando un montón de osciladores y lo que les muestro es que pues, todos efectivamente tienen esta transición de fase en esta región, dependiendo de cuántos osciladores pusieron juntos a trabajar, o si hacen un cálculo teórico considerando que la distribución originalmente es de Lorentz o la distribución inicial era una gaussiana. Estos cálculos teóricos los hizo Kuramoto y bueno, las grafiquitas que están viendo aquí pues, se hicieron como siempre, como 20 o 30 años después,
ya modelándolas numéricamente, ¿no? Obviamente la varianza explota justo en la región crítica, le pasa exactamente lo que siempre esperamos. Va a haber un cambio en la simetría de la distribución, va a haber un cambio en la kurtosis de la distribución. Por supuesto, la memoria de corto alcance, o sea, qué tan correlacionados están los datos unos con los otros, qué tan sincronizados están mis osciladores unos con los otros, va a ser máximo en la región crítica. Y el punto crítico, si yo lo veo en análisis espectral, va a ser invariante de escala, o sea, va a ser una línea recta justo en el punto crítico y esa recta se va a doblar, se va a volver como, pensemos en un platanito que está todo doblado. Bueno, este doblez tiene que ver con que estamos fuera de la región de invariancia de escala, estamos fuera de este punto crítico. Entonces, lo que estamos viendo es que en el modelo de Kuramoto pasa exactamente lo mismo que estaba pasando en el modelo de Ising que vimos hace un momento. Hay un punto justo de balance intermedio que caracteriza al sistema. Entonces, el fenómeno de sincronización o de correlación, o sea, de correlacionar sistemas, también tiene un punto de balance entre dos dinámicas en el mismo sentido y lo podemos medir con los mismos parámetros que medimos Ising, midiendo los valores promedio, viendo que hay efectivamente una transición de fase, midiendo la varianza que se va a volver máxima justo en ese punto, viendo que la varianza es independiente del tamaño de la muestra, en análisis espectral viendo que tenemos esta recta de invariancia de escala. ¿Dudas, preguntas hasta ahorita sobre el modelo de Kuramoto? Yo, profesora. Gracias. Sí, Aquí en el modelo de Kuramoto, justo en estas gráficas que estamos viendo, la gráfica donde se presenta el punto crítico, entonces se va a asemejar a una línea recta, ¿verdad? Sí. Sí, o sea, sí. Y bueno, y vemos doblez, ya sea en la región en la cual todo está desordenado, o sea, en el cual no hay acoplamiento prácticamente, en la cual domina el azar. Y también vemos el mismo doblez en la región donde todo está acoplado, donde todos los osciladores están sincronizados y están a la misma frecuencia de oscilación. Okay. ¿Hay algún valor en el límite, o sea, para ver el valor de en este caso del punto crítico? O sea, tenemos la recta, por ejemplo, si sacamos por así decirlo, la pendiente, si pues quieres, déjame regresarme a esta parte de aquí. Sí, si tú agarras, lo que podemos hacer es, es lo mismo con Ising, exactamente igual. Entonces, en la temperatura, si la ves la temperatura crítica, aquí tiene la recta, y entonces lo que estamos viendo es precisamente dónde es el punto donde se dobló. Aquí, si se fijan, la recta se dobló hasta acá, cada vez se va doblando más y más y más y más. Entonces, si ustedes lo que trazan es justamente este punto de quiebre de la gráfica, lo que van viendo es que el punto de quiebre cada vez va haciéndose cada vez más chiquito, es prácticamente cero, o sea, no hay punto de quiebre en la temperatura crítica, y luego vuelve a crecer y aumentar el punto donde se quiebra esta curva, ¿no? Entonces, claro, sí pueden medirlo y cuantificarlo directamente, depende de su sistema. O sea, recuerden que todos estos valores aquí, los números van a depender de qué estás midiendo. Sí, 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 claro. Ok, gracias. Lo importante no es el número, es el comportamiento. Sí, porque además que les quede claro que lo que es importante es que tenemos un comportamiento en el cual tanto en el modelo de Ising como en el modelo de Kuramoto. ¿Qué pasa? Hay una discontinuidad en el valor promedio, hay un aumento grande de varianza, la varianza se vuelve invariante del tamaño de la muestra que yo tome, hay un cambio de simetría y hay un cambio en la kurtosis. Hay además una invariancia de escala que se rompe cuando me salgo del punto crítico. ¿Cómo se rompe? Que en lugar de ser una recta se empieza a doblar la curva. Y entonces eso lo podemos medir.
Y Claro. que la autocorrelación, o sea, la función que tanto se parece a sí misma, también es máxima justo en la región crítica. Esos serían los parámetros que diríamos que son los que caracterizan a este punto crítico y que esos caracterizarían salud. Control homeostático en sus óptimos valores. Sí, gracias. ¿Alguna otra duda? No. Bueno, pues entonces seguimos. Entonces, quiero terminar nada más con el modelo del mundo de margaritas, el modelo de Daisy Walk. Este es un modelo de autoorganización, o sea, este es un modelo que presenta propiedades emergentes debido a la autoorganización del sistema. Aquí, ¿en qué consiste el modelo de Daisy Walk? El modelo de Daisy Walk en lo que consiste es que ustedes piensen que tenemos un planeta que está cubierto nada más de margaritas blancas y margaritas negras. Las margaritas blancas reflejan toda la luz del sol que les llega y las margaritas negras absorben toda la luz del sol que les llega. Entonces, las margaritas blancas, como reflejan toda la luz del sol que les llega, pues simplemente enfrían el planeta. Y las margaritas negras, como absorben toda la radiación que llega del exterior, van a enfriar el planeta, van a calentar el planeta. Entonces tenemos una competencia entre dos mecanismos, un mecanismo que va a tratar de calentar el planeta y otro mecanismo que va a tratar de enfriar el planeta. ¿Y de qué va a depender? Pues precisamente de cuántas margaritas tengo. Inicialmente pongo margaritas al azar y veo cómo se va moviendo esto dependiendo de la temperatura o de la luminosidad del sol que yo le estoy dando. Entonces, un planeta en el que hay muchas margaritas negras y poquitas margaritas blancas va a ser un planeta muy caliente, mientras que un planeta donde hay muchas margaritas blancas y poquitas negras va a ser un planeta frío. Estas son las ecuaciones, pero lo importante es que también aquí tenemos los mecanismos de competencia para las temperaturas. Y bueno, efectivamente, ¿qué es lo que vamos a ver en el Daisy Walk? Pues que la temperatura del planeta va a haber regiones donde la temperatura simplemente va a estar oscilando y fluctuando, pero hay una luminosidad específica, que es la que les estoy mostrando aquí, en la cual se formaron estas islas igualitas. O sea, si yo les pongo esta gráfica y se acuerdan de la gráfica que vieron hace un momento de cómo se veía el modelo de Ising, me van a decir que yo les hice trampa y que les estoy mostrando la misma gráfica. No, este es un mecanismo de autorregulación. Y ocurre exactamente lo mismo. O sea, lo que pasa es que se forman estas islas de calor, estas islas donde están agrupadas margaritas del mismo color, y esas son las que regulan la temperatura del planeta. Y entonces aquí tenemos un mundo, si no hubiera margaritas, el mundo seguiría dependiendo de la energía que le llega de la estrella, o sea, la luminosidad del sol. La temperatura aumentaría conforme aumenta la luminosidad del planeta, la luminosidad que le llega del sol. Pero si tenemos margaritas, lo que pasa es que el planeta llega a una región donde la temperatura está equilibrada, donde la temperatura no es mayor que la que les gusta para vivir a las margaritas. Si la temperatura es mucho mayor de 30 grados, si es 40 grados, las margaritas se les mueren. Si la temperatura es menor de 10 grados, las margaritas se les mueren. O sea, ¿no? Las margaritas son como yo, no aguantan algo menor a 10 grados ni algo mayor a 40 grados. Entonces, las margaritas viven en esta temperatura y ajustan en la región donde ellas les gusta vivir, ajustan la temperatura del planeta para que la temperatura del planeta esté a unos ricos 23 grados centígrados. Entonces, es un sistema de autorregulación, de control de la temperatura planetaria, en el cual tenemos exactamente el mismo fenómeno que habíamos visto antes. Y también vemos que hay esta invariancia de escala justo en este punto crítico. En este caso no es un punto, sino es una región, y una región bastante grande, en el cual también podemos ver cuáles son las fluctuaciones de las margaritas. Lo vamos a ver con más detalle la vez que discutamos ya cómo hacemos estas mediciones con parámetros estadísticos. ¿Dudas, preguntas?
Sí, doctora, si en el modelo de Ising teníamos punto crítico, en este modelo de Daisy World tenemos una región Una crítica. región crítica. Ok, región crítica. Sí, bueno, en realidad todos, solamente en el modelo 100% teórico tienes un punto crítico, siempre tienes una región, se fijan, siempre les puse una barrita donde había esta transición. La transición no es así, de repente eras 1 y luego te volviste 0, no. Hay una región en la que vas bajando gradualmente entre 1 y 0. Lo mismo pasa aquí, nada más que esta región es un poco, mucho más ancha, ¿no? Esta región tiene todas estas luminosidades en las cuales el mundo de Margaritas está autorregulando la temperatura externa. Ok, gracias, doctora. ¿Hay alguna otra por ahí? Doctora, Bueno. perdón, adelante. Sí. No, adelante. ¿Ok? ¿Quién? No, adelante. Claro. Bueno, yo lo que me quedo duda es que no comprendo bien hasta qué rango, ¿no? Porque, por ejemplo, en este modelo sí entiendo que es como una región más amplia en la que se puede considerar pues esta pues región crítica, ¿no? Pero en el punto, ¿cuál es como el rango? Porque pues seguiría en sí es una región crítica, ¿no? Sí, pero Entonces, ¿qué depende rango de tu considera? modelo. Por ejemplo, aquí, si yo me fijo en el modelo en el modelo de Kuramoto, más o menos sería el rango en el cual tuviste esta transición. Aquí empezó a crecer la varianza y decae hasta esta región. Entonces, toda esta región es la región crítica que nos la explica. En el caso del modelo de Ising, la región crítica pues, estaba formada por menos puntos en sí, ¿no? Aquí si yo me fijo cuando esto empezó a explotar, pues son estos puntos que tengo en este cachito de temperaturas, ¿no? Entonces depende del modelo que estás haciendo, qué tan ancho va a ser esta región en la cual tú puedes decir que estás, digamos, bajo control homeostático o esta región de criticalidad. Le estoy poniendo comillas porque es esta región de transición de fase. Es esta región en la cual tu sistema se volvió invariante de escala. O sea, también no necesariamente, ¿qué tan recta es esto? Bueno, aquí sí se ve mucho más claro, pero en el modelo de las margaritas la transición es mucho más suave. Entonces, depende del modelo que tú estés usando, qué tan grande va a ser tu región de transición de fase. Ok, de acuerdo, doctora, gracias. ¿Por ahí había alguna otra? Sí, doctora, muchas gracias. Ahorita justamente vimos 3 mecanismos, bueno, tres modelos, ¿no? Cada uno con sus diferentes características. Y, para 3 propiedades, déjame nada más señalar, para 3 propiedades que vimos de los sistemas complejos muy diferentes. Uno es para ver la criticalidad, otro es para ver las correlaciones y el otro es para ver propiedades emergentes. Sí. Autorregulación. O sea, son 3 de las propiedades que dijimos de los sistemas complejos y usamos modelos diferentes que te llevan a las mismas características estadísticas, pero son 3 propiedades distintas. Sí. Sí, claro, y justamente eso es lo que se me hace interesante, ¿no? Pues yo he trabajado con simulaciones y también en donde estudio, también se han hecho simulaciones justamente que, bueno, ya no sé si incluyeron justamente el modelo de Kuramoto y el modelo de Ising para describir un sistema, ¿no? Entonces, en este sentido, por ejemplo, pensar en una simulación, ¿no? O sea, que tenga estos 3 mecanismos, ¿no? Sí serviría para describir un sistema, por ejemplo, homeostático, o sea, de una manera más rica. Sí, claro, por supuesto. Por ejemplo, el de Kuramoto que le estoy planteando aquí es el modelo paradigmático para describir la
la transferencia de información a través de neuronas, considerando que tienes potenciales de acción que va, y las neuronas están unidas unas a las otras como si fueran osciladores armónicos simples. Entonces, la señal se transmite a través de osciladores armónicos simples, donde la frecuencia a la cual pones cada osciladorcito a funcionar es precisamente el potencial de acción de dicho grupo de neuronas. Entonces, sí se usan y están aterrizados ahí. También se usan mucho, por ejemplo, estos modelos de sincronización para estudiar el ritmo cardíaco y las variaciones en las diversas fases del corazón, considerando que está formado por cardiomiocitos y pones una región específica en la cual están dañados. Y entonces ya no oscilan en sintonía con todo lo demás del sistema, cómo se ve afectado el sistema. El modelo de Ising también lo puedes utilizar mucho para mecanismos que describen criticalidad, y se ha usado también para estudiar fenómenos de ondas en el cerebro, de sincronización entre diversas señales del electroencefalograma. Entonces, son modelos que se han aterrizado mucho. Daisy Ward es el modelo paradigmático para estudiar la temperatura del planeta. O sea, es el modelo de caricatura que se usa mucho para estudiar el cambio climático y se utiliza mucho como un modelo de control. La próxima clase van a ver un modelo de juguete, literalmente con juguetes, con robots, que va a describir totalmente los mecanismos de control homeostático que tienen que ver con March. Ese es un modelo excelente que también la hace muy bien para describir la variabilidad del ritmo cardíaco. Entonces, estos modelos de caricatura nos dan una idea general, básica, que luego podemos generalizar. Sí, doctora, muchísimas gracias. La verdad es de que sí, como usted mencionó ahorita en los comentarios, sí, o sea, sí es como el preview, ¿no? Para emocionarse, porque sí es algo bastante interesante, o sea, pensar en justamente modelos y después a lo mejor compararlos con datos, creo yo que también es interesante para hacer predicciones. Exacto, eso es a lo que vamos. Recuerden, el objetivo del curso al final es generar alertas tempranas, o sea, biomarcadores de alerta temprana de enfermedades. Eso es lo que queremos hacer, o sea, este curso está orientado hacia médicos, hacia fisiólogos, hacia gente que quiere hacer clínica, que quiere predecir enfermedades o que quiere poder seguir un tratamiento y ver si el tratamiento está funcionando o no está funcionando. Entonces, lo que queremos hacer es eso, pero para hacer eso, primero queremos, vamos desde el punto de vista de los físicos, buscamos principios fundamentales, buscamos cómo funciona el organismo per se para ver qué le pasa con el enfermo. Y estas clases, estas 4 clases, también incluyendo la del próximo jueves, son eso, precisamente, es mostrarles el panorama de dónde estamos parados, cuál es el modelo que tenemos atrás de ser vivo, y a partir de ese modelo ahora sí vamos a ver cuáles son las herramientas para analizar los datos, cómo analizamos los datos, y luego vamos a ir aterrizando todos estos modelitos y vamos a tratar de ver y buscar biomarcadores en los modelos que a ustedes les interese más. Bueno, entonces, nada más resumiendo qué es lo que vimos en esta clase. Vimos algunos modelos de sistemas complejos. Vimos un laboratorio de criticalidad con el modelo de Ising. Vimos un sistema correlacionado, o sea, vimos el modelo de correlaciones, que es el modelo de Kuramoto. Vimos el ejemplo típico de autorregulación, que es el mundo de las margaritas, el Daisy Ward. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a ver la próxima clase? Un modelo de control que va a estar basado en robotitos. Lo más probable es que la clase se las dé el doctor Rubén Foción, precisamente mostrándole los resultados que él ha obtenido con estos modelos de homeostasis que tienen que ver con robots y el movimiento de los mismos. Y bueno, ¿cuál es la tarea? La tarea es para el próximo martes, es ejemplos de estos conceptos en el tema que les interesa a ustedes, que pueden ser los que van a usar para su proyecto o pueden ser en general de medicina.
o de otra área, si quieren. Entonces, los ejemplos son un ejemplo de complejidad, de homeostasis, de una transición de fase, de tropicalidad, de correlaciones, de autorregulación y de propiedades emergentes. A lo más 1000 caracteres por tema, o algunos son muy buenos haciendo figuras, una figura que ilustre el hecho, ¿no? Entonces, esa es la tarea. ¿Dudas? Para el siguiente martes, ¿verdad? Sí. ¿Preguntas, dudas?